reflexión. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, lunes santo. Se viene esta Semana Santa, es tiempo de reflexión, es tiempo de meditación, por supuesto, ustedes saben, oración, ayuno, participar de las celebraciones, pero le vamos a dejar un trabajo para esta Semana Santa. Vamos a hablar de un tema que nos tiene que interesar, que nos interesa y que nos debe interesar más a todos los paraguayos, que es Itaipú. Ustedes se van a quedar sorprendidos después de este programa al escucharle al doctor Miguel Carter. El doctor Miguel Carter vivió mucho tiempo en Paraguay, es de padres americanos, está muy involucrado con el Colegio Internacional, la misión de la amistad, la zona de los Scouts allá en Tomatí. Es una persona que vive, reside, estudia en los Estados Unidos, estudió Itaipú como muy poca gente estudió, y está en condiciones de poder develar muchos misterios que durante mucho tiempo se nos negó a los paraguayos. Hoy vamos a hablar de Itaipú, vamos a dejarle el mensaje para que ustedes puedan leer, aprovechar esta Semana Santa para ponerse al día. Y estamos acompañados de una persona que conoce mucho, que escribe casi todos los domingos en un diario de circulación, el ingeniero Luis Fleita. Itaipú, ¿cuánto es el costo realmente de Itaipú? Hoy vamos a develar este misterio con el doctor Miguel Carter. ¿Cómo está, Miguel? Buenas noches. Buenas Ingeniero noches. Fleitas, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor Franco. Un gusto estar aquí contigo y con toda la teleaudiencia. Bueno, para nosotros es un placer. Yo lo dije varias veces, con permiso, ingeniero, el doctor Miguel Carter, no sé por qué motivo, no es recibido por las autoridades, por el presidente de la ANDE, por la autoridad del Congreso. Tengo entendido que el diputado Carlos María López felizmente lo recibió, lo cual es muy importante. Él es un científico que lo que hace es estudiar en la prestigiosa Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos, y mediante estudio financiero acompañado de otro prestigioso investigador paraguayo, el doctor Cardoso, seguramente nos va a aclarar muchos conceptos. Las veces que venía a Asunción, a Paraguay, doctor Miguel Carter, siempre te vamos a invitar porque sabemos lo importante de tu aporte. Estás próximo a lanzar un libro, me dijeron. Estoy por lanzar, estamos ya haciendo los últimos retoques. Una obra muy grande, muy extensa, de la cual también participa el ingeniero Fleitas y participan muchísimos autores expertos reconocidos acá en Paraguay, gente del ámbito de la comunicación, antropólogos, economistas, juristas y varios académicos del exterior. Entonces es una obra que tiene 30 autores. Pero en esa obra introducimos 2 capítulos con datos nuevos sobre lo que nos ha pasado en Itaipú, ¿verdad? Y el capítulo que es el último que estamos cerrando ahora con César Cardoso, que fue compañero mío en el Colegio Internacional y posteriormente compañero mío en Columbia University, donde él hizo su maestría en Administración de Empresas. Es una persona con amplia trayectoria en el sector público, fue gerente financiero de Yacyretá y el superintendente financiero de Itaipú. Conoce bien las 2 grandes represas del ámbito financiero. Entonces con él hicimos un estudio que nos permite visualizar datos novedosos y muy importantes sobre Itaipú. Y yo creo que el más llamativo es el hecho de que Itaipú resultó ser la obra más costosa del planeta Tierra. No, me está mintiendo. O sea, no hay una me está obra... mintiendo. No, espera un ratito, doctor. Repetí un poco eso, por favor. Vamos a analizar bien. ¿Itaipú resultó ser la obra? El objeto más costoso del planeta Tierra. Uno puede googlear, yo le sugiero a los televidentes que hagan un googleo. Esa es tu cámara, ahí donde está. Que hagan un googleo con el Guinness Book of World Records, ¿no? El libro Guinness de récords mundiales. Ok. Pongan Itaipú y le va a salir que Itaipú es el objeto más caro del planeta Tierra. Flaya, vos le tenés en primer plano al. Sí. Espera, nuestra productora me dice que tiene esa imagen. Pon esa imagen, por favor, Andrea. Ahí está. ¿Estás viendo, Miguelo? Ahí tenés la imagen. Aquí.
¿Cuánto costó? Encontraron, sí, bueno. Avanzá, por favor, Andrea. Sí. Mira cómo trabaja el equipo, che. Johnny, Andrea, Flavia, extraordinario. Pero pusieron una cifra que está desfasada. Yo ya le escribí a la gente del Guinness Book of World Records, le dije, nosotros hemos hecho la investigación, hurgamos en los balances de Itaipú, sumamos lo que se pagó en amortizaciones desde el 74 hasta el 2003. Bueno, pero nosotros comenzamos por la parte final. Sí. Vamos a comenzar por el inicio. Bueno. Para que la gente pueda entender. Ingeniero, ¿cómo estás? Siempre es un placer estar en algún programa de usted, doctor. Y siempre es interesante poder brindar lo poco que uno sabe del sector a la población, en idioma fácil, sencillo, para que todos entiendan. Yo tengo una pregunta para Miguel Carter. ¿Qué tal si le escuchamos cuánto costó Itaipú, doctor Miguel Carter? Acá quiero mostrar un gráfico que les traje. ¿Vos tenés los gráficos, Andrea? Es el Creo primero. que podés pararte, ahí tenemos la pizarra, no sé si querés pararte, doctor. Sí, sin protocolo. Ya lo hicimos una vez contigo, así que podemos hacer de nuevo. El gráfico. Andrea. Aquí, sí. Ahí bueno, está. Esto. Ahí está. Acá ya me siento como profesor otra vez, volviendo a mis buenos tiempos. Acá tenemos a la mano, a la mano derecha, aquí, 3 números, ¿verdad? Estos son los datos oficiales de Itaipú, ¿no? Uno mira en la página web de Itaipú y pregunta cuánto costó Itaipú y les van a dar estos datos. 12.000 millones de dólares es el valor de la obra, ¿no? La inversión directa, que es la usina, todos los equipos, las expropiaciones, las áreas de compensación por las inundaciones, ¿verdad? Y todas las obras auxiliares, los barrios, los hospitales, las escuelas. Todo eso costó, según Itaipú, 12.000 millones de dólares, ¿verdad? Después tienen una cifra que es ese valor más los intereses que se tuvieron que pagar durante la construcción de la obra. Que figura en el balance. 17,6 el activo permanente, ¿verdad? Sí. Y entonces ellos dicen el costo total es 27,1 mil millones de dólares por los 100.000 millones que contribuyeron Brasil y Paraguay, ¿verdad? Bueno, eso es el costo total. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos, bueno, está bien, eso dice Itaipú, pero vamos a mirar los balances. Entonces, del año 1974 al 2023, tenemos con los últimos 2 años con proyecciones de Itaipú, del CECUSES, un comité, ¿verdad? Tenemos que se pagó casi 36.000 millones en amortizaciones, más de 42.000 millones en cargas financieras y el costo total, sumando los dos, entonces alcanza 78,3 mil millones de dólares. O sea, este es el valor, no es el 27.000 millones que aparece en el Guinness Book of World Records. Esto es lo que demuestra la contabilidad de Itaipú, ¿verdad? Entonces tenemos, con 27.000 millones ya es el objeto más costoso del planeta Tierra. Con 78,3 es casi triplemente el más costoso del planeta Tierra. O sea, las cifras son siderales, ¿no? Entonces, esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué costó tanto Itaipú? ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Pasemos a la siguiente imagen, entonces. Y esto no incluye todavía la deuda espúrea y todo eso. Ahora vamos a explicar dónde entra esto, ¿verdad? Okay. Entonces, acá tenemos el costo real de Itaipú. Este es el costo de la inversión que dice Itaipú, ¿verdad? Todo lo que ya comentamos, los equipos, todas las máquinas, todo lo que se construyó. El costo financiero, que sería 66,3 mil millones de dólares, ¿verdad? Y el costo total que ya hemos visto antes, ¿no? 5 veces más el costo de la obra. 5,5 veces más es el costo financiero de lo que costó toda la usina. No puede ser. Y bueno, esa es la gran pregunta. ¿Y por qué un costo financiero tan elevado? ¿No? No puede Vamos ser. a pasar a la siguiente imagen. Les quiero mostrar. Entonces, este es un gráfico que sintetiza, ¿verdad? Tenemos el costo total, 78,3. 85% del costo de Itaipú es financiero, ¿verdad? Y 15%, según la entidad binacional, es el costo directo, ¿no? El costo, la inversión directa. Pasamos a la siguiente imagen. Pero esto nos dice, Miguel, de que
la Itaipú funciona mejor como banco que como generadora de Que electricidad. Itaipú fue un gran negocio financiero Claro, por para supuesto. los que, para los que prestaban, Claro. ¿verdad? No solamente fue una obra hidroeléctrica, sino fue un negocio financiero, sobre todo para el Brasil, en desmedro del Paraguay. Yo creo que si tuviese una categoría, una categoría de cuál fue el negocio financiero más grande del mundo, también entraríamos nosotros como primero en el libro de Guinness Totalmente. Mundiales, ¿verdad? Acá Y acá y podemos ver el otros costo bancos tienen- financiero. los Morgan y otros bancos tienen que venir a recibir clases en Paraguay, entonces. El costo financiero de los 66,3 mil millones, ¿verdad? Vemos que se reparte en casi 2/3 son cargas financieras nomás. Intereses, variaciones monetarias, etcétera, sobre todo intereses. Y 1/3, aproximadamente 36%, serían las amortizaciones, ¿verdad? O sea que esto hay que investigar. ¿Por qué se llegó a un costo tan elevado, no? Yo digo, uno que manda a construir una casa, Federico, Claro. vamos a decir que uno gasta que 100.000, vamos a redondear, $100.000, ¿verdad? Una casa linda, con todo, ¿verdad? Y uno presta $100.000 para eso. Y resulta ser que uno tiene que pagar, además de los $100.000 que prestó, tiene que pagar $550.000 más, ¿verdad? $650.000. O sea, y la casa te sale 650.000. Pero 100.000 te salió, te vale la casa. Si vos la querés vender, nadie te va a pagar más que 100.000. Solo que acá no se hizo esa denuncia porque los muchachos, en distintas temporadas, en distintos gobiernos, aprovecharon de esta situación. Y bueno, por eso Me quiero... hace recordar esto, un eslogan de la época del quiebre de los bancos. Había un banco alemán, puedo decir su nombre, y su eslogan era Banco Alemán, la pasión por tu dinero. Y realmente ahí Había los mucha... accionistas se fueron al mazo Sí. y acá la pasión por el dinero del Paraguay. Quiero mostrar el siguiente gráfico porque la pregunta, acá en este gráfico ya pueden ver lo que fue la evolución de la deuda de Itaipú, ¿verdad? Entonces esto es el saldo de la deuda y su evolución desde el 74 hasta 2000, o sea, llega a pasar los 20.000 millones de dólares en determinado momento. Y oscila acá arriba, o sea, se pagaban todos estos años, se pagaban casi 2.000 millones de dólares al año y la deuda no solamente se quedaba arriba, sino que llegaba a subir, ¿no? Entonces acá algo estaba pasando, porque lo que pagaba Itaipú por la deuda era astronómico y no había ninguna caída. Entonces eso lo vamos a ir explicando. Tengo algunas imágenes para eso. Vos dijiste 2 y yo veo que es 20, y es 20.000 millones. Es en un determinado momento, en el 2006, 20.000 millones. 20.000 millones, Ah, ok. ¿verdad? Ahí es donde entra a tallar este tema de la doble indexación de la cual vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar. Que es el factor que impide que, aún pagando 2.000 millones de dólares al año, la deuda seguía creciendo. ¿Mira? Hay que reconocer que la doble indexación terminó en época del presidente Nicanor Duarte Frutos. Correcto, sí. Fue una iniciativa dentro del gobierno de Nicanor Duarte Frutos Y para que se siendo retirara Víctor eso. Bernal el director de Itaipú. Hay que reconocer eso. Sí, hay que ser caballeros. reconocer. Pasemos a la siguiente imagen. Entonces, esta es la pregunta que me parece crucial. ¿Por qué creció tanto la deuda de Itaipú? Y acá hay que reconocer lo básico. Todo comenzó con el sobrecosto de la obra. Y veamos un poquito, estos son datos todos de Itaipú. Todos los datos que estoy presentando son números de Itaipú, ¿verdad? Acá no inventamos nada. Esto viene de diversas fuentes de Itaipú. Entonces, en el 73, cuando se hizo el primer presupuesto de Itaipú, se calculó que todo, con los gastos financieros, iba a ser 2.000 millones de dólares. Sí, es cierto. ¿Verdad? Y el costo directo, toda la represa, para en aquel momento con 6 turbinas menos, ¿verdad? Con 14, iba a costar 1,5 mil millones de dólares, ¿verdad? Ese 1,5 ya el 74, y de Bernardi, el ex director paraguayo de Itaipú, lo explica muy bien en su libro, un libro muy importante, una obra muy importante sobre el tema, donde él explica y dice, mira, en el 74 nos dimos cuenta que teníamos que pagar también las indemnizaciones por las tierras que se iban a inundar, muchas tierras aledañas que teníamos que expropiar. Había que construir muchas obras auxiliares, barrios para albergar a los trabajadores, escuelas, puentes, carreteras, ¿verdad? Entonces, el costo subió. El costo total subió a 4,2 mil millones y en la parte
directa, la parte de la obra, subió a 2,9, ¿verdad? Pero después, sucesivamente, este 2,9 en 4 años se prácticamente duplicó al 78, ¿verdad? En el 83 más que triplicó, ¿verdad? Y para cuando llegamos al final del 2002 ya era un monto que estaba 4 veces mayor, ¿no? Y esto ya era calculando todos los otros gastos adicionales. O sea, algo pasó en Itaipú durante la construcción que hizo que el costo de la usina, con todos sus equipos y todas las inversiones aledañas, se cuadruplicase desde el 74 hasta el costo final, ¿verdad? Y ese sobrecosto... Estamos hablando, ¿verdad?, solamente, doctor Miguel Carter, del costo de infraestructura, ¿verdad? Solo de infraestructura. Estamos todavía en la parte de los intereses. No estamos en la parte de intereses solamente, pero esto, para entender por qué crece tanto la parte financiera, el primer golpe grande que se hace, que suba todo, ¿verdad?, es en el sobrecosto de la obra. Y ahí toda la gente que ha estudiado el tema habla de que hubo corrupción, ¿verdad? Corrupción en diversas formas, incluso corrupción legal, porque muchas cosas que se hacían para elevar el costo, por ejemplo, cobrar una tasa administrativa de 25%, ¿verdad?, que es muy por encima de lo común, ¿verdad? O tener para las consultoras un factor K que elevaba exponencialmente lo que se cobraba por las consultorías, ¿verdad? Todo el mundo me das ganaba. un paréntesis sobre el factor K. Sí. El factor K era uno que se aplicaba al factor de recursos humanos. Vos contratabas a una persona y le pagabas 1 millón, ¿verdad? Como empresa contratista tercerizada. Pero eso a la Itaipú se le volvía a facturar 3,5 veces más. O sea, a la Itaipú se le facturaba 3.500.000 y a él se le pagaba. ¿Queda con la diferencia? Ahí están, son los dueños de las rutas hoy en Paraguay. Son los dueños de los grandes imperios, rutas privatizadas, los varones de Itaipú. Son muy conocidos. Y en aquella época casi no se hacían licitaciones. La primera licitación que se hizo para el desvío del río, ¿verdad?, hubo una tasa ofertante de 133 mil millones más o menos, un consorcio brasilero. Y al final, al final los brasileros dijeron que no se completaba la licitación y que en vez de pagar 133 mil millones iban a pagar 300 millones a todos los ofertantes, ¿verdad? Algunos nombres. Entonces fueron sumamente generosos a la hora de pagar y pagar. Entonces cuando uno contrataba para construir una parte grande de la usina, de repente iban y pedían un aditivo. Y venía otro aditivo, y venía otro aditivo. Y era todo entre compinches. Eran gente mancomunada, ¿verdad? Y desde afuera no había ningún control. No había una contraloría, no había una prensa libre, no había posibilidades de investigar. O sea, todo esto se hizo bajo la opacidad de 2 dictaduras, ¿verdad? Y hay que reconocer, los brasileros acapararon aproximadamente 85% de los contratos de las obras de Itaipú. Los paraguayos aproximadamente el 15%, ¿verdad? Casi igual a la energía que llevaron. Sí. 85-15. Sí, pero entonces eso quiere decir que la mayor parte del sobrecosto se lo llevaron los brasileños, ¿verdad? Claro, por supuesto. Tal vez en proporción los paraguayos un poquito más, hay que ver, son temas que hay que investigar, digamos, estamos tocando la puerta y estamos diciendo hay que investigar. ¿Por qué? Porque este sobrecosto es lo que eleva el costo de todo lo demás. Al subir el costo de la obra, se tiene que prestar más plata, ¿verdad? Pero Miguel, ahí hay Sí. un pequeño paréntesis. El dueño del banco que estaba ganando financieramente era el que llevó el 85%. El dueño de la provisión de los materiales y la mano de obra más calificada era también el mismo banco. O sea, en la medida que ellos llevaron 85%... ¿De qué banco está hablando, ingeniero? Del Banco Brasilero. Banco do Brasil. No, es una forma de decir, ¿verdad? Son dos socios. Brasil, Son varios, o sea, los bancos brasileños eran los BDN, principales Banco de Desarrollo de Brasil. Son varios bancos. Yo Y el digo Electrobras. nomás el Banco del Brasil por Brasil. Ah, por Brasil. Por Brasil. Ah, ok. El Banco del Brasil, entre comillas, estaba ganando financieramente, llámese Petrobras, ¿cómo se llama? Electrobras, llámese Banco de Desarrollo de Brasil, Furnas, todas las concesionarias, Electrosur, todas las grandes concesionarias. A eso yo le llamo, entre comillas, Banco del Brasil. El Banco del Brasil ganó financieramente, ganó en desarrollo, porque toda la energía que llevó usó para sus industrias de San Pablo
y también las provisiones materiales. Claro. Recuerden ustedes que las grandes piezas electromecánicas produjo San Pablo, ¿verdad? Entonces las líneas de transmisión, mucho, y la mano de obra calificada. Entonces ahí en todo eso ganaron ellos también. Sí, y se tomó una decisión desde entrada de no pedir ningún crédito a las multilaterales, al Banco Mundial, al BID. Creo que el BID incluso había ayudado a financiar a Caraí en aquella época, ¿verdad? Se podría haber recurrido y ellos hubieran dado créditos mucho más convenientes porque eran créditos de largo plazo. Paraguay en aquella época estaba en una categoría del Banco Mundial que se llama IDA. Los créditos que Paraguay podría haber conseguido hasta el 77 eran 0% de intereses. O sea, era una Tasa de desarrollo. Era un crédito para los países muy pobres. Paraguay está en 77 calificado. O sea, Paraguay pudo haber accedido a créditos y haber entrado y haber podido incluso aportar un caudal financiero proporcional a su población o a su economía. Pero creo y que decir, no tenía ¿verdad? posibilidades presupuestarias de poder cubrirlo, era sujeto de crédito. Pero era un crédito que se hubiera pagado a 50 años, 40 años, pagaba sin solo. intereses prácticamente, Ahora, ¿verdad? Yo quiero que lo que explique, doctor Miguel Carter, sobre todo a los televidentes que nos están viendo a través de todo el país, C9N, es cómo Electrobras, de ser deudora de Itaipú, se convierte en acreedora. Porque Electrobras fue la que puso más del 60% de los préstamos. Se hicieron a través de Electrobras. Y los intereses que tuvo con el Paraguay fueron intereses muchas veces usurarios. Hubieron intereses altos, nosotros todavía no pudimos calcular, es muy complicado. Estuvimos viendo cómo calcular el tema de los intereses. Lo que Hay pasa tres líneas. Sí, pero desde el 97 en adelante. Desde el 97 en adelante. Ahí cuando uno compara la tasa LIBOR, la tasa de préstamo, ¿verdad? Pero al LIBOR se le agrega un extra, ¿verdad? Siempre se cobra un riesgo para Brasil. Eso se llama el ENBI. Si uno le suma el LIBOR y el ENBI, hay algunos años los primeros años en donde la tasa de Electrobras era conveniente para Itaipú. Pero en los años posteriores, esa tasa ya era muy cara para Itaipú. Era ¿verdad? leonina. Sí, nosotros tenemos todos los datos calculados, eso estuvimos viendo. Pero para mí el problema del sobrecosto de la obra genera más préstamos, ¿verdad? Se genera más préstamos. ¿Y qué hace? Encarece el costo. Al tener más préstamos, claro, encarece el costo de la tarifa. Y entonces cuando empieza a tener que venderse la energía de Itaipú, Brasil sale y dice, esta tarifa es muy alta para nosotros. Nosotros revisamos todos los números, en realidad la tarifa nunca fue mayor del precio que tenía la energía eléctrica en el Brasil. Sea precio industrial, sea el equivalente a barril de petróleo, sea el precio residencial, siempre fue una tarifa, el precio menor, ¿verdad? Aún en el 96, que fue el año más duro, el 86, que fue un año duro para Brasil, ¿verdad? Estamos hablando del año 86, cuando entonces, se baja el precio de la tarifa. Claro, el 86 se baja a un precio muy inferior al precio del costo. $10. $10. Y el Tratado de Itaipú era muy sensato y decía, la energía se tiene que vender a precio de costo, que incluye el costo financiero para que esto se pueda amortizar sin drama hasta el 2023, ¿verdad? Eso está establecido. Pero los brasileños pidieron que se viole el tratado y que se pague un precio de prueba y crearon términos que no existen en el tratado. Lo dejaron durante 11 años. Eso tuvo que ver también con el sobrecosto. Lo dejaron durante 11 años. ¿Cómo se llama esa subfacturación? Es muy conocido acá el término. Lo que se generó en la deuda espuria. Eso. Porque se subfacturó, entonces, ¿qué pasó? Había una deuda que las empresas brasileras no estaban pagando, que lo que correspondería, y eso se tuvo que cubrir con nuevos préstamos. Entonces Electrobras dice, no hay problema. Si no, las empresas brasileñas no pueden pagar el precio de costo de producción. Yo tengo una teoría. Nosotros cubrimos con préstamos y fueron cubriendo con préstamos para cuando eso se arregló en el acuerdo del 97, cuando hay un gran acuerdo, se dolariza la deuda, se hicieron algunas cosas buenas, ¿verdad? En la época del presidente Guasmán, sí, se dolarizó la deuda, se creó mayor estabilidad porque entonces, y se consolidó la deuda de Electrobras en 3 grandes, ¿verdad? Pero en ese acuerdo también se cometieron algunos errores garrafales. Y uno de ellos fue haber incorporado en la deuda vencida
por las cuentas que no se pagaban, sobre todo por las empresas brasileras, ¿verdad? Se incorpora y se genera, y Electrobras ofrece un préstamo especial para pagar esa deuda. Y ahí ya alcanzaba 4.193 mil millones, ¿verdad? de dólares, ¿verdad? Mi teoría y esa es la deuda espuria. Mi teoría es que era tan vergonzosa ya los intereses y el costo que ni en el Brasil, entonces ahí aparece bajar la tarifa y se genera la deuda espuria. Pero si respetamos los costos reales que ellos mismos pusieron, no tenía que aparecer la deuda espuria. Pero ya era muy vergonzosa esa deuda. Entonces, hasta los propios bancos, las propias subsidiarias de electricidad, Furnas, Electrosur, Electronorte, todas le dicen, no podemos pagar esta tarifa. Y ahí, bueno, se le cae un poco la vergüenza y bajan. Pero a la vez no genera esa deuda espuria. Sí, en el libro nosotros vamos a presentar otro gráfico que muestra que ese argumento de que ellos no podían pagar la tarifa no corresponde a los precios de mercado por los cuales ellos estaban vendiendo su energía. Eso es importante, ¿verdad? Doctor. ¿Sabe por qué es importante? Porque el que presentó la propuesta en la reunión del Consejo de Administración fue César Enrico de Bernardi. Ni siquiera fueron los brasileños, sino que el propio de Bernardi, entonces director general del lado paraguayo, fue el que trajo la propuesta y planteó bajar de 16, era 14 y al final se bajó a $10. Y no por un año, ni por 2, ni por 3. Por 10, 11 años se mantuvo ese precio. Entonces nosotros los paraguayos subsidiamos el desarrollo del Brasil. Nosotros subsidiamos el desarrollo de Brasil, pero por varias vetas. Claro. Tenemos, en una presentación anterior había explicado qué hubiera pasado si Paraguay vendía su energía al Brasil a precio de mercado brasileño, ¿verdad? Nosotros sacamos de que del 85 hasta el 2021, Paraguay hubiese recibido un plus de 77 mil millones de dólares, claro, que nos hubiera cambiado la historia de este país. Sin embargo, ese 77 mil millones de dólares fue para subsidiar la industria brasileña. Ahí tengo algunos gráficos para explicar eso. En su conclusión había dicho de que la Itaipú ya se canceló la deuda en el 2008. Claro. Y esa presentación lo hizo en el Banco Central, en tu gobierno, claro, y todos ahí le aplaudimos de pie. Pero ahí vos tenés la nueva teoría que demuestra que antes... Bueno, ahora podemos pasar al siguiente gráfico. Tenemos que ir a un pequeño corte, doctor. Bueno, te invito a tomar un vaso de agua y claro, sí, vendemos y regresamos inmediatamente con más diálogo franco con la presencia del doctor Miguel Carter y del ingeniero que nos acompaña hoy, Luis Fleitas. Como todos los lunes, por supuesto, estamos vestidos por Luomo, ¿verdad? El ingeniero también y el doctor Miguel Carter también pasó por Luomo, como corresponde, prenda de caballero, pero que gustan a las mujeres. Así es la propaganda de Luomo, así que yo cumplo en decir. Ingeniero, ¿qué es lo que ocurre? Esta lámina que tenemos acá nos muestra que si no se hubiera hecho un mal uso de la plata, primero se hubiera pagado todo en el 2005 y no en el 2023. 18 años antes. Mira, y en segundo lugar se hubiera pagado un 42% menos. Sí, parte del trabajo que hicimos con el colega César Cardoso fue justamente armar una base de datos con todas las informaciones de las planillas de Itaipú, ¿verdad? Eso te permite hacer varios ejercicios. Nosotros hicimos un ejercicio de simulación, ¿no? Porque lo nuestro parte un poquito inspirado por lo de Jeffrey Sachs en hacer un análisis contrafactual. ¿Qué es lo que hubiera pasado, ¿no? Si hubiéramos tomado otro camino, si hubiéramos hecho las cosas de otra forma? Hay varios estudios que sugieren que el costo de la obra de Itaipú se infló en un 100%. O sea, entonces decimos, bueno, vamos a agarrar esa hipótesis, una hipótesis de trabajo, vamos a dividir ese 12 mil millones que teníamos en 6 mil millones y vamos a calcular cuál hubiera sido el impacto de eso en la deuda posterior, el costo financiero de Itaipú. Nosotros hicimos la simulación, ¿verdad? Y nos sale que la deuda se hubiera pagado todo en el 2005, ¿no? En vez del 2023, si el costo hubiese sido menor, ¿verdad? Si se hubiera malversado menos plata, si se hubiera usado con más prudencia y modestia los recursos, los préstamos, ¿verdad? Entonces, nos hubiéramos ahorrado 33 mil millones de dólares, ¿verdad? Y el costo total hubiera sido 45,3. Si a esto le agregamos... Sí, una consulta. Vos estás usando apenas los costos de la construcción y los intereses. Ni siquiera estás hablando todavía de la venta de la energía.
No, todavía no. Ahí está. Sí. Eso nomás para que la gente que nos está viendo entienda que acá solamente en el tema construcción e intereses ya hay esta. Y después en la venta buena o la venta mala en la cesión que se hizo. Esto, el costo reducido de la obra, ¿verdad? Más los cálculos que hemos hecho con relación a la deuda espuria y la doble indexación, que fueron decisiones financieras que elevaron mucho el costo financiero de Itaipú, ¿verdad? Si esos elementos, si el costo hubiese sido de 6.000 millones, si no hubiésemos tenido la deuda espuria y la doble indexación, es muy probable que lo que pagamos por Itaipú fue el doble o incluso más de lo que costó. O sea que con el valor que pagamos 78,3 mil millones, Itaipú, hubiéramos pagado 2 Itaipú hasta no hubiera sobrado dinero. Esa es la proyección que estamos haciendo, digamos, ¿no? Con los datos mismos de Itaipú. El ingeniero Ríos de Encarnación llama, felicita al programa, sobre todo al presentador, y pregunta concreta y puntualmente, ¿quién se quedó con toda esta plata? ¿Se puede decir? Sí, el sobrecosto financiero solamente de la deuda espuria y de la doble indexación terminó en un 99% en manos del Brasil. En manos del Brasil. Claro, la deuda espuria fue un subsidio aún mayor a las empresas brasileñas que no pagaron lo que tenían que pagar, ¿verdad? Entonces eso pasó al pasivo de Itaipú, ¿no? Paraguay consumió una parte, Ande consumía muy poco, ¿verdad? Consumió una parte, entonces de lo que se generó la deuda espuria, 96% fue brasileño y 4% fue paraguayo, ¿verdad? La doble indexación, y ahí podemos seguir un poquito con el siguiente gráfico. Siguiente gráfico, por favor. Sí, bueno, aquí ya estamos, este es el gráfico de la deuda espuria, ¿verdad? No voy a entrar el 86, ¿verdad? No voy a entrar en todos los detalles, pero esto fue la tarifa que no se cobró del 85 hasta el 97, ¿verdad? Salvo un año que se cobró una tarifa 91. correcta, ¿verdad? Entonces, sumamos ese valor, más el pasivo que todo eso generó con todos los préstamos que se asimila en el 97, ¿verdad? Y entra como un crédito de Electrobras. O sea, entra a la deuda como un crédito de Electrobras. Se paga todo en el 2001 con intereses, que son 4,6, ¿verdad? Después calculamos las cargas financieras indirectas que eso genera, porque eso abultó la deuda, ¿verdad? Entonces descontamos eso y tenemos un costo, una carga financiera indirecta de 7,2 mil millones de dólares, ¿verdad? Acá tenemos sobrecosto total. La deuda se hubiera pagado todo en nuestro ejercicio de simulación en el 2013. Cuando uno resta del 2013 al 2023, ve que lo que se deja de pagar en total es 18,5 mil millones. O sea, lo que comenzó como 1,9, ¿verdad? En el 85 al 97, terminó siendo un acréscimo a la deuda de 18,5%, o sea, el 24% del costo total de Itaipú. Vamos al siguiente gráfico. Acá lo ilustramos de una manera hasta más dramática. O sea, acá tenemos en verde el saldo de la deuda de Itaipú sin la deuda espuria, y el rojo es el saldo de la deuda actual. Y el rojo es lo que se infló, digamos, ¿no? Con la deuda. Entonces, pasamos de una bolita de nieve a una avalanche financiera brutal, ¿verdad? Podemos hacer el siguiente gráfico. Este gráfico es datos puros de Itaipú, ¿verdad? Itaipú hace sus proyecciones, tiene su economista, ¿verdad? Ellos proyectaron en un momento qué iba a pasar con la doble indexación. La doble indexación fue una medida que se incorporó en el 97, cuando se asimila la deuda espuria, ¿verdad?, al pasivo de Itaipú a través de un crédito de Electrobras. También se decide dolarizar la deuda y se pone un factor de ajuste con relación a la inflación de la moneda norteamericana, ¿verdad? Ese factor de ajuste impidió que la deuda pudiese bajar, porque era tanto más los intereses que eso generaba, ¿verdad? Que Electrobras que recibía y el Tesoro brasileño recibían esos fondos, ¿verdad? Y se hacían, o sea, Itaipú pagaba 2.000 millones y la deuda subía, ¿verdad? Entonces, esta fue una proyección que hizo Itaipú bajo gestión se hicieron estudios bajo la época del gobierno de Nicanor Duarte Fruto, ¿verdad? Contrataron a un economista chileno, le hizo un estudio y dijo, esta doble indexación es un absurdo. No van a pagar nunca la deuda con eso. Entonces, la línea roja muestra cómo hubiera crecido la deuda si se mantenía la doble indexación. La línea amarilla es con la doble indexación hasta el 2007 y la verde es si no se hubiera introducido esa medida.
Ahí el gobierno de Nicanor hace gestión, un poco de presión, a veces Color y otros entes acá de Paraguay. Entonces en el 2007 Lula hace un decreto y saca la doble indexación. Y a partir de ahí comienza a caer la deuda de Itaipú, ¿verdad? Entonces el siguiente gráfico nos muestra, si podemos pasar al siguiente gráfico, acá nos muestra el impacto de la doble indexación, cómo eso fue elevando. O sea, esta es la deuda real, ¿verdad? Y lo que está en verde es sin la doble indexación, ¿no? Entonces muestra cómo estas medidas financieras que se fueron tomando fueron creando ese 85% de costo financiero del cual estamos hablando. Qué perjuicio tremendo. Sí. Y el siguiente gráfico, acá ya hicimos la combinación de deuda espuria más doble indexación, ¿no? No voy a entrar en todos los detalles, pero en nuestra simulación la deuda se hubiera podido pagar en el 2010 sin estos dos elementos, ¿verdad?, que se agregaron. Y nos costó 25.4 mil millones. 25, y eso es casi un tercio del costo total de Itaipú. Solamente estas dos medidas, ¿no? Entonces ahora empezamos a entender por qué ese 66,3 mil millones de dólares en costo financiero, que es el 85% del costo de Itaipú, por estas medidas y las dos claves se tomaron en el 97 cuando se hizo el paquete para estabilizar la situación de la deuda, ¿verdad? Y este último gráfico, a ver, nos muestra ya de una forma más visual, ¿verdad?, lo que fue la deuda y lo que hubiera sido la deuda de Itaipú sin la deuda espuria y la doble indexación, ¿no? De terror. Del 2010. De terror. Y el último gráfico que tenemos acá nos muestra cómo es ese dinero, respondiendo a la pregunta del televidente, ¿no? Él quiere saber dónde terminó el dinero. 99% de ese dinero que se infló en la parte financiera acabó en manos del Brasil, ¿verdad? Y no es del pueblo brasileño, porque ellos también tuvieron que pagar una tarifa más alta. Todo esto generó tarifas más altas que pagaron los paraguayos y pagaron los brasileños. Terminó en manos de los bancos, de Electrobras, sobre todo, y del sector financiero brasileño, que hizo un negocio financiero con los préstamos de Itaipú, ¿verdad? Pero acá, Miguel, hay un relato actual y viejo a la vez que trata de desmeritar de esto que estás presentando. Dicen que todo iba a ser complicado, una cuesta arriba, una montaña demasiado alta, de que si no era por el Brasil, de que si no era esto, y al final llegamos a esto porque nunca hubo una oposición a este plan. Hubo oposición de la prensa, a veces tiene su lucha, el Partido Liberal es un gran luchador en esta posición, y llegamos inclusive al 2012, cuando viene Jeffrey Sachs, instala esto, cuyo trabajo vos llevaste y investigaste más todavía y mejoraste esto, pero aún así hay gente que trata de meritar esto y demostrar que esto es una falacia. ¿Cómo se puede decir que es una falacia si vos estás usando los datos del de la propia Itaipú, de los balances? Con uno que fue director financiero, superintendente financiero, y nosotros que aunque nuestros cargos no fueron muy relevantes, éramos técnicos que trabajamos ahí. Yo estuve casi 40 años en la entidad. Entonces, hay un grupo que nosotros le llamamos ingenieros de 60 Hz, que quieren instalar de que esto sin el genio de Bernardi y los varones y los dueños de Unicom, Conempa, CIE, no se hubiera podido realizar, ¿verdad? Y ellos son los culpables en Paraguay y siguen vigentes hoy. Son los dueños, son los poderes de facto que tenemos en Paraguay. Si antes eran dueños de las grandes contratistas, hoy son dueños de las rutas, dueños del ganado, dueños de la soja en el Paraguay, son los poderes de facto. Entonces siguen teniendo poder, ellos y sus herederos continúan acá. Entonces esto también es bueno que la población, la audiencia sepa de que siga habiendo dos grupos, uno que trata de instalar que esto fue la octava maravilla del mundo y nosotros que seguimos luchando. Ahora, doctor, ¿podés leer lo que está debajo de esa presentación? Porque creo que es importante para ratificar lo que acaba de decir el ingeniero. Sí, básicamente que Brasil retiró el 96% de lo que de la energía subfacturada, ¿verdad?, que a precio menor de costo de producción, que ocasionó la deuda espuria que acabamos de revisar, ¿verdad? Y que el costo de la doble indexación
¿verdad? Esta medida técnica que elevó la tasa de interés y impidió que, aún pagando $2.000 millones al año, la deuda bajase, sino que subía, ¿verdad? Eso hizo crecer el PIB de Brasil. Eso pasó todo por el tesoro brasileño, por el electoral, no pasó por suelo paraguayo, ¿verdad? Y eso fueron miles de millones de dólares, ¿verdad? 9.000 millones de dólares, si uno ve el efecto. Y eso viene de todas las planillas de Itaipú. O sea, no estamos inventando números, sacamos la planilla de Itaipú. Entonces, acá lo obvio, cuando uno ve todo esto y ve lo que ya sabemos y hemos presentado ahora, que es que Paraguay fue obligado a vender su energía a un precio altamente subsidiado al Brasil, que no tenía ninguna relación con los precios de mercado, ¿verdad? Si pasamos a un siguiente gráfico, les puedo mostrar esto. Acá está. Esto es el precio que Paraguay recibía de compensación. Y esto era el promedio de precios de mercado del Brasil. Los rojos desde el precio que Paraguay recibía. El precio de compensación, ¿verdad? Y el otro es el precio promedio del mercado de Brasil. Acá se cortó un poquitito esta parte, ¿verdad? Entonces la diferencia es brutal. Claro, Paraguay hubiera tenido que vender más en la tarifa, entonces el monto hubiera sido un poquito mayor, pero la diferencia entre lo que Paraguay recibió y el valor de esa energía en el Brasil es brutal. Y eso estaba dictaminado dentro del tratado, ¿verdad? Se estableció en el tratado que Paraguay iba a recibir una compensación, que se fijó un precio de compensación que no iba a variar en 50 años. O sea, es absolutamente escandaloso lo que pasó, ¿verdad? Y el paraguayo sabe esto, siente que fueron perjudicados. Cuando uno ve las encuestas, yo he visto una hace un tiempo atrás que preguntaba a la población paraguaya qué opina sobre si Paraguay fue perjudicado o no con la hidroeléctrica de Itaipú. 95% de los paraguayos dicen que sí. Eso es parte del sentir paraguayo, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo estamos dando datos. Podemos hacer el siguiente gráfico. Estamos dando datos que muestran el tamaño de lo que fue el perjuicio, ¿verdad? Y aquí entra una frase que a mí me gusta mucho de este famoso economista inglés, John Maynard Keynes, que fueron los grandes economistas del siglo XX, ¿verdad? En un momento de debate, él era profesor de Cambridge University, ¿verdad? Él se da vuelta a su contrincante y le dice, cuando cambien los hechos, yo cambio de parecer. ¿Qué hace usted, señor? ¿No? O sea, cuando cambian los hechos, o sea, si uno es padre de un hijo y viene el médico y después de hacerle todos los exámenes le dice su hijo tiene cáncer, ¿cambiaron los hechos? ¿Qué vas a hacer? Claro. Vos cambiaron los hechos y vos te vas a hacer todo lo posible, cambias tu actitud, claro, y vas a hacer todo lo posible para cuidarle a tu hijo. Si una mujer recibe la noticia de que está embarazada, ¿qué quiere decir con eso? Cambiaron los hechos, ¿verdad? Es que nosotros tenemos hechos nuevos, tenemos datos nuevos, construidos de manera científica, rigurosa, con fuentes fidedignas de Itaipú, del mercado energético del Brasil. Cambiaron los hechos, no podemos más seguir con esa mentalidad de que acá no pasó nada. La definición de la locura, Miguel, es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. O sea, es la definición más sencilla de la locura. Seguir haciendo. Ahora, ingeniero, tenemos que irnos, le faltan 2 minutos, así que tenemos que cerrar el programa. Hay cambio de presidentes. Si Dios permite, Brasil ya cambió, ya está Lula, Paraguay cambia ahora, el 30 de abril son las elecciones. ¿Qué esperás vos del nuevo gobierno paraguayo? No importa, sea quien fuera, del signo político que sea. Mira, yo quiero incluso verlo ahora ya, este último mes de la campaña. Yo quiero ver un debate en serio entre los candidatos, ¿verdad? Con este tipo de información y que digan, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estamos revisando ahora el anexo C del tratado, un momento crucial, este gobierno. O sea, Itaipú es demasiado grande e importante para Paraguay. Es nuestro principal recurso energético, financiero, ¿verdad? Entonces nosotros acá fuimos avasallados, Federico. Fuimos avasallados en nuestra dignidad. Este es un tema demasiado importante y ya no es una cuestión de solamente decir vamos a mejorar la tarifa, no. Acá hay una cuestión de que hace a la dignidad del país. Esto es lo que yo creo que tiene que entrar a tallar en la campaña, porque ahora ya no se trata más solamente de cosas que nos pueden dar beneficios para el bolsillo, una mejor tarifa, algún beneficio acá. Una transparencia, una democratización de la información y un debate de los presidenciales respecto a este tema. Itaipú, ¿qué podría haber hecho Itaipú para facilitar eso?
Itaipú podría ayudar solamente te digo, con facilitar sus datos y ayudar a sistematizar sus informaciones. Una base de datos como la que construimos nosotros debería estar en una página web de Itaipú. Cualquiera debería consultar eso. Permitir que la Contraloría tenga los datos que nosotros pudimos recopilar y ordenar y sistematizar. A nosotros nos costó meses de trabajo eso. Bueno, está esa información. Está un pedacito aquí, está un pedacito allá, tenés que armar. La contabilidad de Itaipú es difícil de descifrar. Cambian sus categorías contables, o sea, alguien tiene que ordenar la información, transparentar. ¿Por qué? Porque en el fondo todo eso refleja el origen de Itaipú. Itaipú es un legado autoritario, nació bajo dos regímenes autoritarios, se creó con la opacidad, con el secretismo, ¿verdad? Con privilegios para determinadas personas. Nos toca democratizar Itaipú, todavía no llegamos a eso. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Cuando envío yo el flyer de invitación de este programa, me llama una persona y me dice: Federico, no te metas en esto. Va a aparecer un libro, el 23 de este mes se va a lanzar un libro en donde desmitifica todo lo que Jeffrey Sachs vino a decir y Miguel Carter. No fue despectivo, pero palabra más, palabra menos, fue así. Entonces, yo conozco Itaipú. A muy poca gente le doy la derecha en cuanto al conocimiento, sobre todo político de Itaipú. Y yo estoy persuadido, estoy convencido, endoso públicamente endoso mi compromiso de que el doctor Miguel Carter, el ingeniero que nos acompaña hoy, Luis Fleitas, también está el ingeniero Ángel Cid Benítez, si tenemos una imagen por favor, y pueden pasar del ingeniero Axel Cid Benítez. Hay gente en el Paraguay patriota que realmente está peleando para llevar adelante. Y yo me niego a aceptar, y lo digo públicamente al aire, de que tengamos que aceptarnos más de que en el Paraguay vamos a seguir entregando. Hay un nuevo fiscal general del Estado. Ojalá que los nuevos parlamentarios se hagan cargo de esto, ojalá que el nuevo gobierno se haga cargo y que podamos rever esta situación. Miguel Carter y su equipo merecen ser recibidos por las autoridades nacionales, merecen ser escuchados en las aulas de las universidades, merecen ser escuchados en los entes gremiales del Paraguay y por todos los canales, por todos los medios. Un gran trabajo, un gran esfuerzo y una gran colaboración para que se conozca lo que es Itaipú. Gracias, doctor Miguel Carter. Muy Muchas amable. Gracias y viva Paraguay. Viva Paraguay. Gracias, Viva. ingeniero Fleitas. Gracias. Feliz Semana Santa para todos. Si Dios permite, luego del domingo de Pascua de Resurrección, regresamos el próximo lunes con más Diálogo Franco. Muchas gracias. Calidad e innovación.